Hola, buenas tardes. Mis primeras palabras quisiera que fueran dedicadas a todos y cada uno de los componentes de esa magnífica asociación, institución, esa Universidad Popular de Tres Cantos, en donde he tenido la fortuna de conocer a personas muy interesantes y, por supuesto, a Eloy y a Juan Carlos, que durante estos días de confinamiento me han estado recordando el interés que se podría tener por parte de los miembros de la asociación por esta conferencia, ¿no?, en torno a uno de los personajes históricos que más me interesaron a lo largo de los muchos años que llevo dedicándome a la historia del derecho. El personaje para mí siempre ha sido Heleno de Céspedes, aunque durante mucho tiempo fuese conocido por el genérico Céspedes, del cual ahora hablaremos, y también por ese nombre que tuvo en su momento de nacer, Helena. Y por lo tanto, insisto, se trata de una especie de obra que me comprometí a realizar hace ya muchísimos años, allá por los años 90, cuando yo estaba confeccionando mi tesis doctoral sobre la histórica Universidad de Alcalá de Henares. Una de las personas que más me animaron a trabajar sobre Heleno de Céspedes fue Lourdes, la archivera. Recuerdo que entre momentos y momentos que compartíamos cuando paraba a tomar café en esas horas y horas que echaba dentro de los espacios que conforman el Archivo Histórico Nacional, en esa sala de investigadores, me propuso la idea de conocer a este personaje tan interesante de la España de Felipe II, en donde sin lugar a dudas había marcado una impronta. Ahora hablaremos también de esa impronta a muchos de aquellas personas contemporáneas de este personaje de Heleno de Céspedes. Finalmente yo ya me animé y confeccioné un libro que vine a denominar Helena o Heleno de Céspedes, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer en la España de Felipe II. Yo habría quitado el subtítulo, por cuanto un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, pues a mí me sobraba, ¿no? Yo quisiera haberlo llamado siempre Helena o Heleno de Céspedes. Incluso así lo comenté con algunos amigos y estos pues siempre me decían lo mismo, ¿no? Es que si no pones el subtítulo, difícilmente el posible lector de la obra va a tener esa inquietud, ese interés por acercarse a deambular por el seno de las páginas, ¿no? Pero en todo caso, para mí siempre ha sido Heleno, porque siempre se sintió Heleno y porque además quería ser Heleno. Otra cosa es que hubiera nacido mujer y además en unas condiciones profundamente difíciles, en el seno de una sociedad profundamente clasista como era la sociedad española de aquella época de la segunda mitad del siglo XVI. La portadilla del libro no tiene desperdicio, es la portadilla de un proceso inquisitorial que se desarrolla entre los años 1587 hasta 1589, estamos hablando de 2 años muy profusos en donde Heleno va a sufrir el azote de la Inquisición y en donde el resultado, luego lo comentaré, realmente fue por un lado curioso y por otro lado muy duro, muy difícil, por cuanto Heleno ya finalmente se derrumba. Esta es la portadilla de ese proceso inquisitorial, Helena de Céspedes, alias Heleno de Céspedes. Y dentro de ese proceso lo que podemos encontrar primero es una página en donde realmente nos hace una breve biografía del personaje. Está hablando de Helena, alias Heleno de Céspedes, natural de Alhama de Granada, mujer, esclava, se casó a los 15 años con un albañil de Jaén llamado Cristóbal Lombardo, del cual tuvo un hijo, etcétera, etcétera. O sea, está haciendo una especie de introducción dentro de ese proceso inquisitorial que, como ya he dicho, se desarrolla entre el año 1587 al año 1589, en donde está recreándose ese tribunal inquisitorial, en cierto modo, en lo que había sido el deambular de este personaje a lo largo de su vida. Es curioso porque en su Alhama de Granada natal, no hace mucho tiempo, en el año 2012, se descubrió una
una placa para que las gentes de la localidad pudieran rememorar a ese antepasado de esa localidad por la trascendencia que había tenido. Por cuanto se está hablando de que se trata del primer transexual de la historia de España, nacido mujer, y luego porque quiso ser convertido en hombre, y luego porque quiso ser, se casó con una mujer, y luego porque quiso ser, hizo vida marital con esa mujer, y luego, lo pequeño que es el mundo, acabó siendo descubierto y finalmente sufrió el azote de la Inquisición. Pero este personaje, este Heleno de Céspedes, también es un personaje universal, por cuanto forma parte de esa obra de uno de los personajes históricos más célebres de la historia de España, el inmortal Miguel de Cervantes. Precisamente estos días estamos celebrando el Día de las Letras, estamos celebrando el Día del Libro, estamos celebrando la entrega del Premio Cervantes. Pues bien, Helena de Céspedes o Heleno de Céspedes es un personaje cervantino, por cuanto en una de las obras póstumas de Miguel de Cervantes aparece, y muchas personas no saben quién es, pero aparece inserto en la obra cervantina. En los trabajos de Persiles y Sigismunda aparece referenciado. Hay que recordar que Miguel de Cervantes, a lo largo de una época de su vida, tras sufrir la prisión, tras sufrir el hecho de haber sido capturado y aparecer en Orán, etcétera, etcétera, esta historia de un personaje de frontera como es Miguel de Cervantes. Bueno, pues Miguel de Cervantes durante una época de su vida se dedica a lo que hoy sería un cobrador de impuestos en lo que es Andalucía, y él va deambulando de pueblo en pueblo en muchísimas ocasiones realizando esta actividad, ¿no? Y fruto de la curiosidad, del conocimiento que se había tenido en ese momento histórico de lo que es el personaje, él acude al ama de Granada y pregunta a las gentes del lugar por Helena de Céspedes. Bueno, pues Helena de Céspedes aparece inserto en la obra de Cervantes, en esta obra concreto de los trabajos de Persiles y Sigismunda, porque es la bruja Cenotia, es la que aparece, y esa bruja Cenotia es ni más ni menos que Heleno o Helena de Céspedes. Pero curiosamente, dentro de la obra de Cervantes, esa obra universal, esa obra en donde se recrea mucho de las costumbres, de los paisajes, de las fórmulas de pensar, de vivir, de sentir, también es un personaje inserto porque vivía y sentía de una manera profunda aquella España del siglo XVI, pero también aquel momento de transformación de la mentalidad que tenían muchos. Y Heleno fue un personaje que a veces corresponde a ese momento histórico, pero también es un personaje que a lo largo de toda su vida gritaba profundamente libertad. Y como dijo el expresidente Zapatero en la entrega del primer premio Francisca de Pedraza, recreando a Cervantes con Alcalá y con la libertad, como dijo el presidente Zapatero, la cervantina Alcalá de Henares, patria de libertad. Pues bien, esa patria de libertad siempre estuvo inserta en la mente, en la forma de vivir en muchas ocasiones de Heleno de Céspedes. Sobre él también se han hablado en otras ocasiones, ¿no? Se ha hablado desde una perspectiva mucho más historiada, mucho más centrada en lo que pudiera ser la creación desde el personaje de una obra literaria. Se ha hablado también del proceso inquisitorial de Helena o Heleno de Céspedes, o también otra novela muy interesante titulada Esclava de nadie. También se ha recreado el personaje desde el propio concepto de lo que es la cirugía. Hay determinados autores que nos han hablado de este
de cómo fueron los órganos genitales, cómo fue la fórmula utilizada por Heleno para tener relaciones sexuales con las distintas señoras con las que tuvo acceso, etc. Pero siempre con escaso rigor científico, más allá de ese rigor científico de lo que es la creación de un elemento puntual o de la creación de una obra literaria basada en el personaje, pero dando posibilidad a abrir la puerta a lo que es la simple creación literaria, ¿no? Uno de los elementos que más me interesó a la hora de analizar el proceso inquisitorial de Helena o Heleno era su firma. Si ustedes se fijan, es una O que es una A, siempre es un personaje que estará en el filo de la navaja, ¿no? A veces se recreaba en ese hecho de estar en el filo de la navaja, pero si ustedes se fijan en esa firma, el palo de la A que se convierte en una especie de palo de la O, es una especie de Heleno disfrazado de Helena o de Helena disfrazado de Heleno. También es cierto que en el mundo en el cual se está desarrollando este proceso inquisitorial, o en ese momento en el cual Heleno desarrolla su etapa vital, la Inquisición es una de las instituciones más poderosas de la monarquía hispánica, y sobre todo en el siglo XVI, que es cuando realmente está realizando los autos de fe más conocidos en lo que es la historia de la propia monarquía. Simplemente baste recordar cómo la Inquisición se ha convertido en un elemento de persecución política de todos aquellos que no conformen lo que es la estructura moral que la propia monarquía está diseñando con el auxilio de la propia Iglesia Católica. Y por lo tanto no es descabellado pensar que en ese siglo XVI la Inquisición, más allá de los autos de fe tan célebres, esa Inquisición también estará presente en otros lugares de lo que es la propia monarquía, en este caso concreto en tierra de Castilla, para ser utilizada con todo aquel sujeto que no conforme esa estructura básica que ha diseñado la monarquía juntamente con la Iglesia. En el siglo XVII, por ejemplo, ya la Inquisición se va convirtiendo más en lo que es una especie de institución de garantía de todo lo que se publica, es una especie de censura, ¿no? Pero en el siglo XVI todavía está muy potente esa Inquisición que persigue la divergencia dentro de la ortodoxia de la Iglesia Católica, y por lo tanto estamos en un momento muy duro para todos aquellos que se aparten. En principio la Inquisición no está persiguiendo a aquellas personas que atentan contra la sexualidad más estricta, ¿no? Y por lo tanto lo que es la homosexualidad no forma parte de ese conjunto de actuaciones sobre los cuales tiene su interés la Inquisición. La Inquisición persigue a aquellos que desde dentro del dogma violan el dogma, o lo que es lo mismo, persigue a los blasfemos, persigue a los luteranos, persigue a los falsos conversos, ya sean procedentes del judaísmo, ya sean procedentes del islam, pero su tarea principal no es la de perseguir a los homosexuales. Posteriormente, ya en este siglo XVI ya lo estamos viendo, va a asumir nuevas competencias, y entre ellas va a asumir la competencia de perseguir, de reprimir a los homosexuales o a aquellos que de una forma más o menos deshonesta están atentando contra el dogma desde la perspectiva de lo que es la propia sexualidad. Como les he comentado, nace en Alhama de Granada, actualmente diríamos la provincia de Granada, pero no hay que olvidarnos que Alhama de Granada es una localidad inserta en lo que había sido ese gran reino taifa de Granada, que integraba lo que serían las provincias de Málaga, provincia de Granada, provincia de Almería, y no está de más recordar simplemente que las provincias tal y como las conocemos en este momento
es una creación de Javier de Burgos en el año 1833 y con pequeñas modificaciones así se va a quedar hasta este momento histórico. Y por lo tanto hay que tener muy presente que sí, nace en Alhama de Granada, actual provincia de Granada, pero tengamos que poner en cuarentena este hecho de lo que son las divisiones provinciales. Es una localidad minúscula en donde básicamente estas personas se dedican a lo que es la artesanía y la agricultura. Y dentro de esas actividades que se desarrollan, lo que podemos entender es que hay pequeños propietarios rurales, hay pequeños talleres abiertos al público, hay pequeños comercios y hay una interrelación entre las distintas localidades de circundantes a lo que es la gran capital, Granada, etc. ¿Y cuál es el origen de Elena? Pues Elena nace fruto de la violación de un amo blanco sobre una esclava negra. Fundamentalmente la esclavitud en aquella época no se ve muy de ordinario, tal y como la tenemos en la mente con las típicas plantaciones norteamericanas o aquella esclavitud en lo que sería Brasil o lo que actualmente es Hispanoamérica, ¿no? Aquí estamos hablando más que nada de una esclavitud doméstica, un servicio doméstico en donde determinados esclavos, pocos generalmente, viven junto con lo que es la familia en lo que es una pequeña propiedad, ¿no? Pues bien, hay una esclava negra que ha sido violada en reiteradas ocasiones por parte del amo blanco y fruto de esas relaciones nacerá Elena de Céspedes. Elena de Céspedes que nace esclava, aunque su padre sea el amo, nace esclava y por lo tanto esa esclava será integrada dentro del conjunto de personas que se dedican al servicio doméstico dentro de esa familia. Es curioso porque por no tenía ni nombre. No tenía ni nombre. Sus orígenes no pueden ser más pobres, más paupérrimos. Es que no tenía ni nombre. Con 8 años es enviada, su hermana de padre contrae matrimonio, se va a vivir a Vélez, Málaga, y junto con ella y su marido, pues irá también la que todavía no tiene nombre y luego será llamada Elena de Céspedes. Y allí pasará un tiempo sirviendo a su propia hermana con 8 años dentro del servicio doméstico. Más tarde vuelve al hogar donde había nacido, a Alhama de Granada, y allí morirá la mujer del amo blanco. Y en contemplación a la fallecida, su padre y amo le va a poner un nombre, Elena de Céspedes. Hasta ese momento, como ya he comentado, no tenía ni nombre y por lo tanto es una novedad en su vida. Ya tengo nombre, ahora soy Elena de Céspedes. Y es curioso porque su padre, amo, también tendrá acceso carnal con su propia hija. Esto es una cuestión que se deduce de la lectura de la propia documentación procesal, aunque no lo indica expresamente, pero es curioso porque Elena, cuando contrae matrimonio, ya va embarazada. Y por lo tanto se deduce expresamente que no ha habido otra persona que ha podido dejarla embarazada que su propio padre, algo que ahora mismo nos parece terrorífico. En aquel momento también sería terrorífico, pero los pocos escrúpulos del amo blanco que había engendrado a su esclava negra, tampoco es extraordinario que tuviera esos mismos escasos escrúpulos para tener relaciones incestuosas con su propia hija. Y fruto de ese embarazo, lo que decidió su padre fue quitársela de encima, y lo que hizo fue buscarle un marido que no estuviera muy cerca, pero tampoco muy lejos, porque piensen ustedes que las distancias en aquel momento sí que eran distancias, no como en estas épocas en las cuales vivimos, que las distancias prácticamente no existen, ¿no?
Le busca un marido cuando ella tiene 15 años, se llama Cristóbal Lombardo, es un albañil vecino de Jaén y con esta persona contraerá matrimonio. Es curioso porque ese matrimonio tuvo muy poco recorrido, por cuanto apenas 2 meses después de haber contraído matrimonio, Elena, por entonces todavía Elena, sale de esa casa y nunca más volverá. Lo curioso es que en ese momento Jaén es una localidad muy importante, es una de las localidades más importantes de lo que es la corona castellana. Piensen ustedes que en ese momento Jaén no tenía nada, absolutamente nada que envidiar a localidades tan importantes como en este momento pueda ser Barcelona o Valencia. Es una localidad muy grande, muy habitada y es la cabeza del histórico reino de Jaén. Bien, a los 2 meses de contraer matrimonio, Elena abandona a Cristóbal con el niño y se va hasta Sevilla. Y en Sevilla lo entregará a una familia de comerciantes y nunca más volverá a saber de ese niño. Simplemente aparece en la documentación el nacimiento de un niño, pero ya no se habla más. En alguna ocasión hará alguna pequeña referencia, pero no se supo qué fue de él, si prosperó la vida o no prosperó la vida, simplemente que queda en manos de una familia de comerciantes. Y a partir de este momento Elena va a desarrollar una vida profundamente interesante, de mujer o de hombre, o no se sabe de qué, pero en todo caso independiente. Por cuanto vuelve a Alhama de Granada, en donde abrirá un negocio abierto al público de sastre y de calcetero. Piensen ustedes que ella había sido formada para servir, y dentro del servicio está el de confeccionar ropas, está el de bordar, está el de remendar, el de hacer calzas, lo que serían calcetines, mallas. Pues bien, empieza a trabajar de manera independiente y a obtener sus propios recursos. Desde Alhama viajará por toda Andalucía, irá a Granada, incluso llegará a Arcos, donde conocerá a lo que será su gran amor, Ana Albanche. Ana Albanches era la mujer de uno de los personajes más poderosos de la localidad. Estaba casada, pero no tuvo ningún problema en tener acceso carnal a esta mujer. Es curioso porque Elena tendrá muchas relaciones con muchas mujeres, pero este amor de juventud le marcará durante toda su vida. Y allí, en esa localidad, también tendrá que demostrar su propia valía para defenderse de muchísima gente. Hay un caso muy curioso, estando en Jerez de la Frontera, con unos denominados Heredia, yo creo que por el apellido serían unos gitanos de la localidad de Navaja Fácil, tuvo un enfrentamiento a cuchillo que hizo que acabara encerrada en la cárcel de la localidad, de donde saldrá gracias a la intermediación de un sacerdote de Alhama de Granada, que por lo visto lo conocía. Va a realizar su intermediación con la gente de justicia de la localidad y finalmente le van a dejar salir, ¿no? Y de allí se marchará a Arcos de la Frontera, un lugar en donde tendrá o dejará también una importante impronta, ¿no? En Arcos de la Frontera se hará llamar Céspedes. Ni Elena ni Heleno, era conocido como Céspedes. Y es curioso porque allí empezó a usar hábito de hombre, o lo que es ni más ni menos, y para que nos entendamos, que comenzará a ir vestido de hombre. Incluso fue denunciado por el hecho de estar ejerciendo como sastre sin tener título, y por lo tanto se tendrá que examinar de sastre y obtener su título para tener su negocio abierto. En ese momento se van a producir
sucesos que venían a conmocionar lo que es la España de Felipe II, por cuanto es un hecho conocido la existencia de esas dos guerras de las Alpujarras, en donde Felipe II hará llamar incluso a su hermano, don Juan de Austria, el héroe de Lepanto, el que luego acabaría sus días siendo el gobernador general de los Países Bajos, para que se pusiera al frente de las tropas del rey para sublevar ese levantamiento de los moriscos de las Alpujarras de Granada. Y la fórmula que se utilizaba era llamar a las gentes de renombre del territorio para que aportaran sus tropas. En este caso, Elena o Heleno está viviendo en Arcos, pues habrá un reclutamiento por parte del duque de Arcos para ayudar a este llamamiento que había realizado Felipe II para poner en marcha un ejército para aplastar la sublevación de los moriscos de Granada. Pues bien, en esa guerra de las Alpujarras participará directamente, vestido como soldado, Céspedes. Yo me lo he intentado imaginar en muchísimas ocasiones con la espada, con el cuchillo, formando parte de ese ejército de Felipe II para soliviantar, para reprimir, para aplastar el levantamiento de estos moriscos de Granada, que básicamente lo que estaban buscando era que se les respetara y no que se les aplastara, en contra además de aquellas negociaciones que habían permitido la incorporación del reino de Granada, del reino nazarí de Granada, en la corona de Castilla. Cuando acaba la guerra de las Alpujarras, Heleno regresa a Arcos, pero seguía viviendo en el filo de la navaja. En más de una ocasión sería acusado de usar este hábito de hombre, sería acusado además de acceso carnal hacia las mujeres, porque una cosa de las cuales hablaremos más adelante es que Heleno no hizo ascos, más allá de Ana Albánchez, de la cual hemos citado que era ese gran amor de juventud, no hizo ascos nunca a tener relaciones con ninguna mujer, casadas, solteras, viudas, monjas, libertinas. Su atracción por las mujeres siempre fue monumental. No era la típica persona que buscaba realizar su sexualidad solo con una mujer, sino que la realizaba con cuantas fuera posible. Nunca tuvo ningún problema. Pues bien, en muchas ocasiones el hecho de vestir de hombre, cuando determinadas personas conocían o suponían que podía ser una mujer, tenía estos inconvenientes. Pero si a ello le añadimos el hecho de acceder carnalmente a mujeres casadas o viudas, pues en algunas ocasiones se producía una especie de escándalo. Por ese motivo, en más de una ocasión tuvo que levantar lo que diríamos sus maletas y marcharse a vivir a otra localidad. Y tiene varios itinerarios. De Arcos de la Frontera se va a Marchena, de Marchena volverá a Alhama de Granada, de Alhama de Granada acabará en Archidona y de Archidona acabará en Osuna. Sin embargo, estamos viendo deambular por lo que hoy serían las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada. En todo caso, estamos hablando de un espacio geográfico que se concentraría en lo que es Andalucía. En un momento dado, y coincidiendo con esa época, Felipe II había decidido instaurar la corte en Madrid. Piensen ustedes que a lo largo de los siglos la corte es aquel lugar en donde el monarca ha decidido asentarse, porque la corte es itinerante. Si el monarca castellano estaba en Burgos, la corte de la monarquía era Burgos. Si estaba en Toledo, era Toledo. Si estaba en Córdoba, era Córdoba. Si estaba en Sevilla, era Sevilla. Y si estaba en Alcalá de Henares, como fue en muchísimas ocasiones, la corte, la capital de la monarquía, era Alcalá de Henares. Y si estaba en un pueblo pequeñito,
la corte de la monarquía era ese pueblo pequeñito, pequeñito. A raíz de la llegada de Carlos I a tierra de España y lo que es la revuelta a los comuneros, por primera vez en la historia, Castilla se va a convertir en el corazón de la monarquía hispánica, o lo que es lo mismo. Cada territorio había tenido su monarca a lo largo de los siglos. Desde la época de los Reyes Católicos, Fernando el Católico, que es el monarca titular de la Corona de Aragón, vivirá fundamentalmente en la Corona de Castilla y por lo tanto los súbditos del rey de la Corona de Aragón observaron en ciertas ocasiones con recelo cómo su monarca no vivía en el territorio, sino que vivía en una corona distinta, por más que ese territorio formara parte de esa España de la cual están hablando los cronistas y los historiadores a lo largo de muchos siglos desde la caída del reino visigodo de Toledo. Pero más allá de eso, con la Reconquista, lo que han surgido es una serie de territorios históricos que conviven en el seno de esa histórica España. Pero un aragonés no tiene nada que ver con un castellano, porque son realidades políticas distintas. Pues bien, desde la época de los Reyes Católicos, Fernando vivirá en una realidad política distinta, que es la Corona de Castilla, básicamente. Con la llegada de Carlos de Gante, Carlos I, y la revuelta a los comuneros, se va a producir un hecho sin precedentes, y es que en el seno de mi monarquía, cuyos elementos de vertebración fundamentalmente son el rey y la religión, en el seno de mi monarquía he decidido, en un listado de territorios históricos adscritos a mi monarquía, que Castilla y León vayan en primer lugar, y por lo tanto el lugar preferentemente en el cual vive el monarca será Castilla o León. Pero eso no significa que esa monarquía tenga ya una capital, sino que la capital seguirá siendo donde esté el monarca. Y si el monarca está en Toledo, esa es la capital. Y si el monarca está en Burgos, esa es la capital. Y si el monarca está en cualquier otro lugar, esa es la capital. Pues bien, a partir de la época de Felipe II, lo que se decide es que la corte sea fija, que exista una localidad que sea la capital permanente de la monarquía. Pues bien, en época de Felipe II, luego sabemos que se traslada a Valladolid, fundamentalmente ya con la llegada de los válidos, con Lerma, y luego de Valladolid nuevamente vendrá a Madrid dentro de esa idea de especular con los terrenos y edificios que le hicieron profundamente rico. Eso es otra historia. Lo que estamos viendo es que Felipe II decide que la corte sea Madrid. Y a partir de ese momento se empieza a construir el Alcázar de Madrid y luego, muy parecido al Alcázar de Madrid, lo que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que son dos de las grandes obras arquitectónicas de la época de Felipe II. Otra cosa es que el Alcázar de Madrid, ahora convertido en el Palacio Real de Madrid, se queme a finales del siglo XVII y con los Borbones ya veamos cómo tenemos la construcción de lo que es actualmente el Palacio Real de Madrid, que es, si nos fijamos, es un palacio fundamentalmente francés, es una arquitectura muy francesa, frente al rigor del monasterio del Escorial, en donde la pizarra, la piedra, etcétera, le dan una característica diferente. Pues bien, Heleno está viviendo en Andalucía, se está dedicando a sus tareas de sastre, a confeccionar ropa para terceros, y vio como una magnífica oportunidad el hecho de acercarse a la corte y comprobar cómo realmente la nobleza se estaba asentando junto al monarca. Una de las buenas fórmulas para prosperar a lo largo de todos los tiempos, también en ese, es estar cerca del poder. Pues todo noble que quisiera progresar, realmente lo que estaba pensando es acercarse a la corte
a Madrid, cerca del monarca, y seguro que algún beneficio voy a tener. Y por lo tanto Heleno vio en este hecho una magnífica oportunidad, y por lo tanto Heleno lo que va a hacer realmente es atravesar Andalucía en esos caminos tan complicados. Ahora no pensemos en el paso de Despeñaperros, eso es una construcción profundamente contemporánea. Para atravesar Andalucía y llegar a ese Madrid que se estaba construyendo, había que utilizar la antigua calzada romana. Esa es la calzada que utilizaron los caballeros cristianos en aquella célebre batalla de 1212 de las Navas de Tolosa. Ese fue el camino usado fundamentalmente. Y llega a Madrid y realmente empieza a soñar en diseñar ropa, en remendar ropa, en crear ropa para esta nobleza. Y curiosamente se va a alojar en la casa de un médico valenciano. No había encontrado otro alojamiento, supongo que le conocería en algún lugar y le ofreció alojarse en su casa, ¿no? Y es curioso porque ahí es donde va a empezar su afición por lo que es el mundo de la cirugía. O lo que es lo mismo, de su pretérita profesión de calcetero y sastre, Heleno de repente va a encontrar la gran pasión de su vida en la cirugía. Cuentan las crónicas que tuvo tal afición que en muy breve espacio cronológico ya había superado al maestro. O lo que es lo mismo, en un breve espacio de tiempo, Heleno se había convertido en un magnífico cirujano. Hasta tal punto que su fama va a llegar a esas gentes que se estaban encargando de la construcción del monasterio del Escorial. Se va a especializar fundamentalmente en lo que son las lesiones que sufren los canteros, lo que son los atrapamientos de miembros, lo que es los cortes de la piedra, etc. Y por lo tanto llegará al Escorial con la fama de magnífico cirujano, y desde allí, que es donde se va a asentar, va a tener una serie de clientes por toda la Sierra de Madrid, hasta tal punto que eso creó cierta rivalidad por parte de aquellos que también estaban ejerciendo el oficio de cirujano y que le van a denunciar por intromisión en la profesión. En este sentido, en efecto, Heleno no tenía título y por lo tanto tuvo que examinarse para obtener los títulos de sangrar y purgar. O lo que es lo mismo, de repente vemos a Heleno examinándose para obtener estos títulos para poder participar con toda la de la ley de lo que es la profesión. Hay que hacer una gran diferencia entre lo que es el médico que pasa por la universidad y que obtiene un grado universitario del cirujano. El cirujano es una especie de médico de segunda categoría, con una especie de limitación en lo que es la profesión. Fundamentalmente estamos hablando de sangrar, purgar, pequeños cataplasmas, etcétera, pequeños remedios caseros muchas veces para poder hacer mejorar a las personas enfermas, frente a lo que es el médico de profesión, que además tiene una serie de elementos que le distinguen. Por ejemplo, el médico tiene derecho a ir a caballo frente al cirujano, que no tiene este derecho. Y además, lo que son los emolumentos que cobran los médicos son distintos también a los de los cirujanos. En muchísimas ocasiones el cirujano con su trabajo le da poco más allá que para poder vivir. Es cierto también que aun a pesar de haber obtenido este título, llamémoslo de segunda categoría, la fama de Heleno siempre fue muy importante y por lo tanto, tuviera un título o tuviera otro, lo que sí es cierto es que Heleno fue reconocido como un magnífico profesional por parte de las gentes. Y
Desde este momento Heleno, ya con su título, sigue deambulando por lo que es la corte y por lo que es la cercanía, ¿no? De hecho, se le ve más de una ocasión por Madrid, pero también se le ve por Toledo, se le ve por Cuenca y se le ve por otras localidades de lo que actualmente sería La Mancha, ¿no? En una de estas localidades, en Cienpozuelos, va a conocer a la que luego acabaría convirtiéndose en su esposa, en María del Caño. María del Caño, que es una chica joven, que conoce cuando está atendiendo a su padre, que estaba enfermo. Y cuenta las crónicas que se acostumbró a tratar con esta muchacha. Es una muchacha muy joven, pero en todo caso, en aquella época la distinción de la imposibilidad o no imposibilidad, o el hecho de mirar la edad, etcétera, no era tan importante como pudiera serlo ya en este mundo contemporáneo. Era muy habitual que personas de 50, 60 años se casaran con muchachas de 18, de 20, de 25, sin ningún tipo de problema. Y por lo tanto no había ningún tipo de miramiento de por qué se había acercado o no se había acercado a ella. El célebre Cienpozuelos, en ese momento era una localidad muy pequeña, era célebre por las salinas de Espartinas, pero también era célebre por determinados productos agrícolas que se producían en esta localidad. En todo caso era una localidad pequeña. Y bien, en un momento dado Heleno pide matrimonio a María del Caño, el padre accede a que se celebre este matrimonio, pero tenemos una serie de impedimentos sobre este asunto. El primero de ellos, sin lugar a dudas, era la procreación. Aunque nos parezca hoy una cosa anecdótica, el hecho de las amonestaciones en este momento histórico, estamos hablando del siglo XVI, era muy interesante. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que en el siglo XVI, casi como ha sido hasta ahora, el matrimonio canónico tiene fundamentalmente una finalidad, y esta finalidad no es otra que la de la reproducción, o lo que es lo mismo. Helena, o Heleno, por muy heleno que se hiciera llamar, por muy hábito de hombre que usase, por fama de mujeriego que tuviese, por tener una profesión masculina como es la de cirujano, carecía de barba. Y eso hacía sospechar a determinadas personas que pudiera tener capacidad para procrear, y por lo tanto tuvo que asumir como algo natural el hecho de las amonestaciones. Y en este sentido, ¿de qué se trataba? Pues básicamente se trataba de 3 expertos que certificaran que tuviera esa capacidad por tener genitales en condiciones para poder procrear. Pues bien, como era lampiño o capón, que era lo que se pensaba, se hizo examinar por 3 cirujanos. Uno de ellos era un catedrático de la Universidad de Alcalá y médico de Felipe II, y por lo tanto era un personaje muy conocido y además con una categoría profesional de reconocido prestigio, junto con otros 2 expertos también en medicina y cirugía. ¿Qué hizo Heleno para pasar estas amonestaciones? Pues básicamente lo que hizo fue amputar los genitales a un cadáver, masculino obviamente, y se los cosió. Y así pudo pasar las amonestaciones. No piensen ustedes que eso tenía riego sanguíneo, etcétera, sino que era simplemente por el hecho de pasar las amonestaciones, que aquellos que vieron a Heleno de frente observasen que tenía pene y que tenía testículos, que tenía buen color y que por lo tanto no había ningún problema para contraer matrimonio y por lo tanto poder engendrar hijos en ese matrimonio, y por lo tanto que fuera un matrimonio válido por cuanto se daba la posibilidad de que la procreación estuviera siempre presente. Efectivamente, eso es lo que hizo. Amputó los genitales a un cadáver, se los cose. Evidentemente en aquella época tampoco iban a examinarle lo que es el hecho de
de haber preparado ese subterfugio para pasar las amonestaciones, no entraron al detalle, sino que se bajó los pantalones, vieron que tenía pene y testículos y por lo tanto firmaron como que está todo correcto y así se pudo realizar ese matrimonio. Y el matrimonio se va a realizar en Yepes. Ahí tenemos la iglesia de San Benito de Yepes, actualmente todavía la podemos observar, es maravillosa, y vemos que en ese momento en esta iglesia Elena o Heleno está contrayendo matrimonio con María del Caño. Algo maravilloso también, porque en cierto modo, y esto lo reconocerá en más de una ocasión, Heleno lo que pretendía era ya salir de ese filo de la navaja, o lo que es lo mismo, abandonar esa época libertina de su vida y conseguir que, en cierto modo, fuera la típica persona con una profesión digna, con una esposa digna, lo que sería una persona mucho más pausada, mucho más tranquila, vivir el resto de su vida sin tener que estar siempre en el filo de la navaja. Y es curioso porque Heleno nace esclavo, Heleno nace pobre, Heleno no tiene nada, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe nada. Pues bien, dentro de los elementos más preciados de Heleno estarán las obras de Vesalio, el primer gran tratado de anatomía humana del cual hay conocimiento. Todavía a día de hoy hay gente que sigue leyendo las obras de Vesalio, por no hablar de otros grandes médicos que habían realizado escritos y estudios de la época. Su gran posesión eran libros de anatomía humana, de medicina, escritos algunos de ellos en latín, y por lo tanto no solamente está dominando la lengua castellana, escrito, sino también está manejando el latín. Lo que había sido su progresión intelectual había sido monumental. Y Heleno, junto con María del Caño, siguen deambulando por tierra de la Mancha. En un momento dado, el cirujano de Ocaña está enfermo, y allí irá Heleno a sustituirle por ese periodo de tiempo en el cual esta persona esté ausente, ¿no? Y lo pequeño que es el mundo, estando en Ocaña, una persona con la cual había estado codo con codo en la guerra de las Alpujarras le reconoce. Y en ese momento hay que tener algo muy claro, algo fundamental, un dogma propio de la Inquisición, y es la obligación que tiene todo el mundo, so pena de excomunión, de denunciar a aquel sujeto que hubiera violado el dogma. O lo que es lo mismo, si uno es blasfemo, yo puedo denunciarte ante la Inquisición. Si uno es bígamo, yo puedo denunciarte ante la Inquisición. Si uno es un falso converso, yo tengo que acusarte ante la Inquisición, so pena de excomunión. Y este personaje que conoció a Heleno en la época de la guerra de las Alpujarras le denunció por esa obligación que tenían todos, so pena de excomunión. En cierto modo, lo que habían creado era una policía paralela, porque cualquier persona podía convertirse en un agente activo de la Inquisición. ¿Y cuál es la acusación que presenta? Pues bueno, la acusación es que se rumoreaba que cuando participa en la guerra de las Alpujarras, se rumoreaba que era una mujer. Pero ahí acaba todo. Bueno, pues en el año 1587, estando en Ocaña, Heleno y su mujer son arrestados. Su mujer, María del Caño, permanecerá en la cárcel de Ocaña, donde se presentará una serie de acusaciones, se realizará una serie de interrogatorios, pero vemos como Heleno rápidamente va a ir a la cárcel inquisitorial de Toledo. Y en la cárcel inquisitorial de Toledo lo que se está presentando es una acusación formal
contra Heleno por tener un pacto con el diablo. Pero también la acusación va a ser muy poderosa por atentar contra el dogma del matrimonio. Pero además se va a perseguir a Heleno por otros elementos adicionales. Y en este momento lo que vemos son una serie de testigos que van a deambular por ese proceso inquisitorial. Lo primero que hay que ver es esos testigos, y esos testigos generalmente van a decir que, bueno, que conocían a Heleno, su trayectoria como médico, por cuanto la parte de Andalucía quedaba como muy lejos, ¿no? Y todo el mundo le conocía como el cirujano Heleno de Céspedes. También es cierto que algunas personas que habían certificado que eran hombre, como esos cirujanos que firmaron las amonestaciones, se van a acercar a la cárcel inquisitorial de Toledo, y en donde vieron un sexo masculino y unos genitales masculinos, lo que van a ver ahora son los genitales de una mujer. A ver cómo se justifica eso. Pensemos que estamos en el siglo XVI y eso es muy difícil de justificar. Imaginemos también la reputación de ese catedrático de la Universidad de Alcalá y médico de Felipe II, cómo certifica ahora que donde había visto unos genitales masculinos, ahora no hay nada de eso. Y aquí entramos dentro de cuestiones relativas a cómo justifico, pero también cuestiones que rondan casi lo extravagante, lo raro, lo anómalo, lo de ¿qué digo ahora? Pero lo peor, ¿qué dices tú ahora, Helena de Céspedes, que has vuelto a ser? Que ya no eres Heleno. Y en alguna ocasión yo leía, y además lo leía con cierta pena, yo soy Heleno de Céspedes, soy un hombre. Ya, pero tienes órganos genitales femeninos. Yo soy Heleno de Céspedes y soy un hombre. Ya, pero ¿y dónde están tus genitales? Entonces llegar a decir, por ejemplo, que bueno, un día iba montado a caballo y noté una molestia y de repente se me cayó. Bueno, ahora mismo pues sería casi inadmisible, ¿no? Pero en ese momento plantea esa posibilidad dentro de la Inquisición. También en aquel momento histórico había tenido un caso bastante conocido en la corte de un hermafrodita en Portugal que tenía ambos sexos, y también se va a acoger a esa posibilidad. No, yo es que tenía ambos sexos y de repente pues se me cayó el masculino. Cosas extravagantes, por cuanto los médicos que nuevamente vieron ahora en la cárcel de la Inquisición de Toledo a Helena certificaban una y otra vez que realmente era una mujer, que ahí no había habido nunca un sexo masculino y por lo tanto no había nada más que decir al respecto. Es interesante también la confesión que realizará María del Caño, la esposa de Heleno, en la prisión de Ocaña, ¿no? Se le pregunta cómo le conoce, cómo fue la relación con su marido. Incluso yo me intento imaginar la cara del inquisidor preguntándole, oiga, pero usted no ha visto nunca a su marido desnudo. Tampoco es tan extraño. O sea, en este país, hasta épocas muy recientes, todo lo que tuviera que ver con el sexo era un auténtico tabú. Hacer el amor con la persiana bajada era lo más habitual. Y por lo tanto no hay que extrañarse que ese pudor que pudiera exhibir Heleno impidiese a la pobre María del Caño ver cómo era realmente su marido. Lo que sí decía era que era un auténtico mujeriego hasta contraer el matrimonio con ella, que se jactaba de haber tenido relaciones sexuales con muchísimas mujeres y que a ella incluso le quitó la virginidad antes de casarse. ¿Y cómo lo hizo? Pues obviamente utilizaría algún tipo de falo para realizar este tipo de acciones.
La pobre mujer no se dio cuenta, y si se dio cuenta, siempre negó que se hubiera dado cuenta. Y por lo tanto, lo que sí podía certificar, y así lo confesó ante el Tribunal de la Inquisición, es que había realizado relaciones sexuales con su esposo incluso antes del matrimonio. Pero no te dio nunca la posibilidad de verle desnudo, no. Excepto una vez que me dijo, mírame, se alzó el camisón estando lejos, le vi, pero automáticamente cuando me acerqué ya se lo bajó y ya no me dejó ver más. Y la pregunta ya más capciosa, oiga, ¿y usted creyó alguna vez estar preñada? Dice, bueno, en cierta ocasión dejó de bajarme la regla y tuve la sospecha, pero después me bajó y esta sospecha se me fue. Imagínense ustedes que se hubiera quedado embarazada por haber tenido relación con un tercero. Ahí sí que habría habido el pacto con el diablo, a menos que la pobre María del Caño, que de esto debió enterarse poco, o dar a entender que se enteró poco, y habría sido algo muy curioso ya ver cómo se defendía eso delante del Tribunal de la Inquisición. Y es curioso también porque el fiscal de la Inquisición está hablando constantemente de la ayuda del demonio, ese demonio que estaba dentro, del pacto con el diablo, de menosprecio del sagrado matrimonio. Y lo que estaba pidiendo era básicamente que se le diese tormento, como se le dio, porque es una fórmula más de obtener la confesión, aplicar tormento, pero también no es menos cierto que todo ello iba mucho más tasado que en otros tipos de jurisdicciones, como pudiera ser la jurisdicción eclesiástica, o pudiera ser la jurisdicción militar o cualquier otro tipo de jurisdicción. Muy garantista, pero el tormento se le aplicaba igualmente. Y lo que estaba pidiendo el fiscal de la Inquisición era fundamentalmente la pena de muerte. Cierto es que esta leyenda negra de la Inquisición, de la cual ahora no voy a hablar porque si no me extendería demasiado, que fue fundamentalmente a raíz del caso Antonio Pérez y esta creación de la leyenda negra, la Inquisición fue profundamente garantista dentro de lo que es el sistema procesal de ese momento histórico del cual estamos hablando, mucho más garantista que muchas otras jurisdicciones. Y finalmente, el papel que va a tener este proceso en sí. Hay distintas partes de lo que es el proceso inquisitorial en sí. Por un lado está la denuncia y lo que es la apertura de la causa. Por otro lado ya viene la actuación del fiscal, que es lo que sería la fase plenaria, y finalmente la sentencia. Pero en muchísimas ocasiones se nos ha olvidado también varios elementos fundamentales, y en este caso yo lo introduje en lo que es el libro. La defensa del acusado, la defensa a ultranza del acusado a través de la figura del abogado. El abogado defensor que va a tener Elena, en una primera fase le va a indicar, oye, realmente confiesa, que va a ser mucho mejor que confieses, y de esta forma vamos a ver qué podemos hacer. Pero también el abogado defendiendo a Elena, aun a pesar de los pesares, aun a pesar de que estamos hablando de una jurisdicción profundamente complicada, como es la jurisdicción inquisitorial, y aun a pesar de la petición que está realizando el fiscal de la pena de muerte. Por tanto, es importante. Pero también, junto con todo ello, el propio papel que está asumiendo el acusado. En este caso concreto, yo creo firmemente que soy un hombre y por lo tanto voy a pelear por mi condición masculina, aun a pesar de que ahora mismo todo el mundo sepa que tengo sexo femenino, y por lo tanto realmente yo soy un hombre y no me vais a bajar de ahí. En más de una ocasión el tribunal inquisitorial mandaba llamar a Elena
y le decía, confiesa que eres una mujer. Respuesta, soy Heleno de Céspedes y soy un hombre. Que le devuelvan a prisión. Se le aplicaba tormento, etcétera, etcétera. Volvía a ser llamado por el tribunal inquisitorial. Confiese que luego va a ser peor. Soy Heleno de Céspedes y soy un hombre. Luego aparece esa debilidad. Bueno, se me cayó y... O aparece esa debilidad, no, hermafrodita, y solo al final confesará, efectivamente, me llamo Helena y soy una mujer. Pero una confesión extraída fruto de un proceso inquisitorial profundamente duro y en donde lo que se estaba pidiendo era su pena de muerte. Y finalmente la sentencia que será profundamente dura, pero no tan dura como muchos se podían imaginar. Lo primero que estamos viendo es que se le va a condenar a recibir 200 azotes, 100 en la plaza del Zocodover de Toledo. Ahora cuando vayamos a Toledo y veamos la plaza del Zocodover, pensemos que no solamente se tuvieron lugar allí autos de fe, sino que también el propio Heleno de Céspedes sufrió allí 100 azotes en las calles públicas, en esa plaza en concreto del Zocodover de Toledo, y otros 100 en las calles públicas de Cienpozuelos, aquí muy cerquita de lo que es Madrid. Esos azotes realmente eran terribles, porque se usaba un instrumento que proporcionaba unas lesiones tremendas. Pero bueno, lo soportó. Y luego, y esta es la coletilla de la sentencia, que sirva durante un espacio temporal de 10 años en los hospitales que designe ese tribunal inquisitorial. El primer lugar donde va a ir Heleno de Céspedes será el Hospital Real de Toledo. Y es curioso porque ahora mismo nos quejamos de estos programas de televisión que atraen por aquello del morbo a las personas. No sé, estos Sálvame de Luz, estos Corazón de Verano, Corazón de Otoño, como se llamen, ¿no? Pues bien, en ese hospital de Toledo se hizo célebre la figura de ese cirujano, ahora cirujana, llamada Helena de Céspedes. Y fueron muchos los que con cualquier excusa acudían para que fuera Helena la que le curase de aquel mal que padeciese esa persona. Hasta tal punto fue célebre, para desdicha del director de ese hospital, que tuvo que acudir a la Inquisición para decir, no, por favor, llévense a este personaje de aquí porque me están colapsando el hospital, por cuanto me está llegando gente de todos los sitios con males, muchas veces ni siquiera reales, simplemente por el hecho de conocer de primera mano a este personaje llamado Helena, ahora Helena de Céspedes. Bien, como consecuencia de ello será trasladado a otra localidad, el Puente del Arzobispo. Ahí tenemos el lugar donde acabaría, en este hospital, acabaría Helena de Céspedes, y ahí se pierde la historia de este personaje. Allí se pierde hasta que se rescata en este mundo contemporáneo a través de una serie de publicaciones, y esta publicación más científica que recreada en lo que sería la mentalidad de un autor, con ello no es mejor ni peor, sino mucho más científica, sobre la figura de Helena o Heleno de Céspedes. Y vuelvo a recordar esas palabras del presidente Zapatero, personaje cervantino, y por lo tanto acopiaba en toda su alma, en todo su esplendor, aun a pesar de ese momento histórico tan complejo, tan complicado, en el cual nació, era patria de libertad. Muchísimas gracias.